¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Les agradecemos que nos sigan a través de nuestras redes sociales. El mundo del empleo, las relaciones laborales, los consejos de salarios serán los temas a tratar en el día de hoy con el doctor Mario Aristi, que representa al doctor Lacalle Pou en materia de relaciones laborales, y por el lado del movimiento sindical, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano. Bueno, un verdadero gusto después de esta presentación comenzar a compartir este café con nuestros invitados en la noche de hoy, que mucho agradezco la participación de ustedes aquí en una charla que imagino distendida y hablando de varios temas vinculados a las relaciones laborales, al tema de la negociación colectiva, a los consejos de salarios, en fin, al empleo, a la formación, a la capacitación, a los empleos del futuro, al futuro del empleo. Pero la verdad que voy a hacer una pequeña trampita a los dos antes de empezar. Bueno. Es que estuvimos hablando, antes de comenzar el programa, sobre la crisis del 2002, algo que hoy aparece tan lejano y sin embargo en la historia del país es un hecho bastante reciente, pero han pasado ya unos cuantos años. Y usted estaba en ese momento como subsecretario del Ministerio de Trabajo. ¿Y cómo se vivió ese momento tan en particular del país? Fueron momentos realmente muy difíciles. Ahí no era un tema de conflictividad laboral, no era un tema de salvar puestos de trabajo. Yo recuerdo, y lo comentaba fuera de cámaras, que concurría a Presidencia de la República con 1 metro de alto de expedientes solicitando prórroga de seguro de paro. Pero por suerte, cuando entregamos el gobierno, 2005, esa pila había desaparecido. Quiere decir que se cambió bien la crisis. Hubo una madurez política, hubo gente muy inteligente que pudo llevar al frente la salida y bueno, y a partir del 2005 y un poquito antes comenzó el repunte económico del Uruguay. Uh-huh. ¿Y Milton, qué recuerdos tenés de esa crisis económica y social, no? Fueron muy difíciles. Yo creo que ahí lo que apostó mucho y creo que fue la responsabilidad del sistema político, pero también de las organizaciones sociales. Yo me acuerdo los hechos cuando hicimos la concertación por el empleo y el desarrollo en esos momentos de crisis. Era impensable en aquella época, y hoy están en un mismo estrado un dirigente sindical y Manini Ríos, no el general, sí, sino el presidente de la Cámara de Arrocera en ese momento, sí, compartiendo un mismo estrado. Momentos de tensión. Yo me acuerdo cuando en esas movilizaciones se corría como una ola que estaban bajando las hordas, no sé, del cerro, de los distintos barrios de la periferia de Montevideo, como que venían a invadir, no sé, el centro, y los comerciantes cerraban las persianas porque, no sé, y no pasó absolutamente nada por la responsabilidad, y bueno, fueron momentos muy duros, y creo que ahí se logró, por sobre todas las cosas, esa conciencia civil uruguaya, que permitió que cualquier cosa que ahí se hubiera aprendido, cualquiera no hubiera estado esa responsabilidad, hubiera aprendido un fósforo ahí, las consecuencias hubieran sido imprevisibles. Sí, se prendía fuego la pradera. Yo creo que el movimiento sindical ahí demostró, como lo hizo en otras etapas, también su madurez. Habrá que recoger testimonios también de esa época para las futuras generaciones, porque mucho de lo que pasó en ese momento está todavía impactando hoy día, sí, sin duda, pese al paso de los años. Quiero hacer justicia de un destacado libro de Claudio Paulillo, hablando de la crisis del 2002, un trabajo de los colegas de Canal 12, también de Aldo Silva, de Agenda Confidencial, creo que era el programa, no recuerdo ahora, donde también se narraba y se contaba allí la crisis del 2002. Pero bueno, ¿y cómo están las relaciones laborales hoy día? Bueno, siguiendo un poquito con el tema de empleo, si bien no son los guarismos del 2002, hoy tenemos una tasa de desempleo de un 8,7%, es una tasa similar a la que teníamos hace 11 años atrás, con una diferencia, que hoy el promedio de horas trabajadas es menor. Es una tasa preocupante, es una tasa que obliga a tomar medidas claras en materia de política de empleo, y el empleo juvenil está en un 27%, el empleo de la mujer está en un 30,6% aproximadamente,
es decir, que es un tema realmente complejo. Obviamente esto tiene una consecuencia, ¿no? Que es el enlentecimiento de la economía, que es el déficit fiscal, que es la inversión, la casi nula inversión privada y pública. Bueno, ahora tenemos la buena noticia de la inversión de UPM, y eso se suma a otros factores también, no solamente a los temas económicos, ¿no? Porque el deterioro del mercado de trabajo comenzó a partir del 2014. Eso se suma a lo que ya estamos viviendo, que es lo que le llamamos el futuro del trabajo, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, la robótica, la automatización. El otro día estaba leyendo en el periódico, el presidente de la Cámara de la Construcción decía que había 1.450 millones invertidos en maquinaria e infraestructura en la construcción. Eso obviamente significa menos puestos de trabajo. O sea que el mundo del trabajo actual y el próximo gobierno, y lo que queda de este gobierno, y gane quien gane, el tema tecnológico, automatización, es un tema que tiene que estar arriba de la mesa, pero lo fundamental es el orden económico, macroeconómico, de indicadores macroeconómicos. Inflación, que está fuera del rango de meta, y salvo una oportunidad, quedó dentro del rango de meta. Eso es un tema muy importante, que produce una tensión prácticamente entre salario y empleo. Así que el tema de empleo es una de las primeras preocupaciones que supongo tendrán todos los partidos políticos, no solamente, obviamente, el Partido Nacional. Milton. A mí es de preocuparme mucho lo que decía Mario. Mi mayor preocupación hoy por hoy es cómo encaramos situaciones complejas o difíciles. Me parece que a mí me preocupa más el instrumento o el método ante un problema. Es decir, yo creo que las relaciones laborales, o el país está viviendo, yo comparto con Mario, problemas de empleo serios. Tenemos problemas de perspectiva, de inversión, va a haber un nuevo gobierno, un montón de cosas. Ahora, si todo ese proceso vamos a todos a reivindicar las instancias de negociación colectiva, de instancias de diálogo, o vamos a una situación donde digamos, bueno, ahora eso ya se agotó y vayamos por el camino de que cada uno se arregle como pueda, que el mercado resuelva los problemas y que vayamos a determinados niveles de confrontación, cada uno defendiendo legítimos derechos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención de que en esta ronda última de Consejo de Salario, la Cámara, la Asociación Rural y la Federación Rural se negaron a ir a la mesa de negociación. Entonces, esos son señales, ese es el camino, negarse a la negociación y buscar cada uno después resolverlo. Entonces, yo creo que también estamos en el marco de un año electoral, todo el mundo vive bajo esa circunstancia. Pero yo apelaría, a mí lo que más me preocupa y además lo que apelo a todo el sistema político y todo, es decir, que esté la situación como esté, el mecanismo de diálogo y de negociación sean los que primen a la hora de administrar y resolver los problemas. Es decir, si estos temas que tan delicados, como decía, es decir, el tema de la tecnología, los cambios en la organización del trabajo, los problemas que hay, los problemas... Si cada uno se va a poner en su lugar y defender, yo creo que, por eso reivindico, problemas pueden haber, negociación, cuando más problemas, más negociación colectiva, más diálogo, para salir de los momentos que bueno, recién estábamos hablando del 2002. Sí. ¿Cómo se salió del 2002? Se salió en clave desde la reunión de la cúpula de los partidos políticos hasta las organizaciones sociales. Decía Castellano, de alguna manera, que todo está teñido este año por lo electoral, y eso no escapa, sin duda. De todas maneras, también debería existir el reconocimiento de lo que está bien, y lo que haya que cambiar será cuestión de hablarlo. ¿Es por ahí? Es por ahí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que está bien, lo que consideramos que hay que corregir. En el programa de gobierno, nosotros, también comentaba fuera de cámara, estamos en la etapa de culminar el programa de gobierno del Partido Nacional, en coincidencia con los restos sectores, que se va a presentar en agosto en la convención, y somos bastante precisos. Pero como premisa general, porque no cabe otra, es profundizar la capacidad de diálogo, es buscar consensos, es tender puentes. Así como se dice que no van a haber mayorías absolutas, que las cúpulas políticas tienen que buscar acuerdos, bueno, en relaciones laborales, con el mundo del trabajo actual y con los problemas que tiene el mundo del trabajo actual,
no hay otra que buscar puentes y que tender puentes. No se puede pensar en otra alternativa, no existe otra alternativa. Así que ahí coincido totalmente con Milton. También coincido en que el mecanismo más apto, más puro y bien utilizado es la negociación colectiva. Todos estos temas que hablamos del futuro de trabajo, que implica revisar tiempos de trabajo, todo eso, lo mejor es a través de la negociación colectiva. No existe un instrumento mejor en el derecho laboral que la negociación colectiva. ¿Cuál es el problema que tenemos y que tenemos que vencer? Y el otro día asistí a un curso que decía que tenemos que pasar a un sistema más colaborativo, más cooperativo. ¿Tá? Hoy tenemos una reivindicación, una negociación y un conflicto. ¿Tá? Tenemos que pasar a la reivindicación, a la negociación y al entendimiento. El entendimiento tiene que estar por encima del conflicto, más allá de los roles de cada uno. El gobernante gobernar, cada actor social defendiendo sus intereses. Pero no hay otra forma que buscar los puntos de coincidencia. ¿Tá? Y yo pienso que el programa que estamos presentando es un programa sólido, es un programa preciso, pone mucho hincapié en el diálogo social, no que solamente en el tema de relaciones laborales propiamente dichas, ¿no? Sino también en temas de empleo, en temas de seguridad social. El Uruguay tiene una rica tradición en materia de seguridad social, más allá de las discrepancias, de las observaciones del OIT que después hablamos, etcétera, etcétera, pero es la forma. Y los países nórdicos, Nueva Zelanda, todos esos países se caracterizan por tener un excelente diálogo social. El tema que a veces pecamos de más ideología, de banderas que ya no se deberían, no deberían flamear tanto en las negociaciones y empezamos con ese sistema más confrontativo. Pero me parece que si uno lee los libros de la propia academia, fuera de la política, el consejo es ese, ir por un camino de relaciones colaborativas, sin lugar a dudas. Estas hojas de ruta que son los programas de los distintos partidos políticos que se presentan a las elecciones nacionales, ¿qué insumo le proveen al movimiento sindical? Bueno, para nosotros es muy importante que los partidos políticos, fundamentalmente los que uno visualiza con posibilidades más reales de el gobierno, presenten en la ciudadanía sus programas, sus propuestas. Hasta ahora, bueno, hay que ir construyendo, lo decía, el Partido Nacional lo va a tener recién, ahora lo va a tener el 6 de agosto, creo que por ahí, creo que la convención. A nosotros vamos a ir ahora a un proceso de público, de ir a plantearle entrevistas a los candidatos, no sé si a todos, pues son muchos, pero digamos los más posibles. Vamos a invitarlos a la central sindical, les vamos a hacer llegar una invitación con un conjunto de preguntas y queremos ver si es posible que los candidatos vayan y expliquen su propuesta. El movimiento sindical, que a veces se le dice de un lado o del otro, lo que nosotros decimos es, bueno, podemos plantear que con fulano o mengano podemos tener tal coincidencia o tal otra. Después los trabajadores votarán en su libre ejercicio. Sin duda puede haber en lo que es el movimiento sindical algunas coincidencias más con uno con otro, pero son fundamentales. Nosotros reivindicamos la democracia y no hay democracia sin partidos políticos, y reivindicamos la vigencia de los partidos políticos como el principal instrumento para las transformaciones en los países. Si no somos contrario, al contrario, es decir, un país con un fortalecimiento de los partidos políticos es una democracia más sólida, porque si no, ¿qué es? Pero cuando hablamos de la democracia, ¿qué es? Partidos políticos, y si no, ¿qué es? Es autoritarismo, Entonces, estamos con expectativa, esperando las propuestas del Partido Nacional, queremos discutir las propuestas del Frente Amplio y las demás organizaciones que están. Porque sin duda Uruguay va a vivir años donde necesitamos volver a niveles de inversión, aunque yo creo que lo de UPM es una buena señal, eso va a dinamizar, pero Uruguay tiene otros problemas que también tiene que resolverlos y que tienen esa dirección. Entonces,
bienvenido a la discusión política, bienvenida a la democracia y bienvenida a las elecciones. Sí, hay buenos ejemplos, ¿no? En el país de acuerdos en materia laborales. Tenemos el caso del INEFOP, donde allí la participación empresarial, sindical, del propio gobierno, claramente marca que en ese marco de lo tripartito se trabaja muy bien. ¿Es posible trazar una política de Estado en materia laboral más allá de las diferencias lógicas que hay a nivel, como usted señalaba, quizás ideológico? Yo pienso que sí, no pierda las esperanzas. Sería ideal que la política laboral no cambiara con los signos de los gobiernos, que determinadas cuestiones son básicas. Como bien decís, el INEFOP es un ejemplo. ¿Cómo empezó el INEFOP? Empezó con la base, es el Fondo de Reconversión Laboral, que no empezó en un gobierno de Frente Amplio. Luego se fue perfeccionando y se creó una herramienta como el INEFOP, que se puede mejorar, se podrá mejorar, todo es mejorable, pero hubo una evolución. Otro ejemplo, en materia de inspección en materia de la inspección de trabajo, de la cual yo participé en su momento, ahí los ámbitos tripartitos eran continuos en cada uno de los sectores de actividad. Eso se continuó. Es decir, en algunos aspectos hay una política de Estado. ¿Dónde se complejiza un poquito más el tema? O en las rondas salariales, y ahora si querés vemos por qué, sí, o en la conflictividad, ¿tá? Pero tenemos una cosa que es buena. Para mí hay capacidad de diálogo, hay muy buenos dirigentes empresariales, muy buenos dirigentes sindicales, hay una formación en las cúpulas muy importante que la tenemos que aprovechar. El movimiento sindical creció mucho, hoy tiene 400.000 afiliados o algo así. Me parece que ahí también hay que formar a la gente nueva, lo mismo pasa en las cámaras empresariales, pero sí, hay que tender a una política de Estado. Bien. Sin lugar a dudas, y sin ni que hablar en el tema de seguridad social, sí, ¿no? Yo incluso en eso, a mí no me preocupa tanto si hay o no consenso. Ajá. A mí lo que me preocupa es que haya negociación, que haya diálogo. Porque la negociación, ¿qué? La negociación en algún momento hace una síntesis. Un poco más acá, un poco más allá, pero hace una síntesis. Una democracia dinámica es conflictiva, porque es decir, demuestra que todos los actores sociales viven, tienen veces. A mí cuando veo cosas todas unanimidad, no me gusta mucho. Es decir, porque el desarrollo de un país, la pujanza de un país está también en sus contradicciones. Y la sociedad es contradictoria. Entonces a mí me parece bien que en algún momento discutamos y nos peleemos por el salario, porque cada uno, es decir, pero si se mantiene esos ámbitos de negociación. De acuerdo. Yo, por ejemplo, con Mario nos conocemos hace muchos años y hemos peleado muchas veces, pero tenemos un respeto en la cuestión, que sabe que puede confiar conmigo. Yo cuando él me dice una cosa, yo puedo confiar en él, y nunca pasa de eso, no pasa más allá de la discusión, pero esas cosas son las importantes. De acuerdo, sin discrepancias, y con otra vuelta de café, si le parece bien. Sí, perfecto. Vamos a la pausa. Reparo un error mío, en este caso, el trabajo documental que mencionaba sobre la crisis del 2012 es de Código País. Ese es el nombre del programa del amigo Aldo Silva. Una pausa y ya venimos.